Para mí es un honor realmente presentaros a María Jesús Mar Domingo, que la considero personalmente, y es considerada pues, una psiquiatra de referencia en el campo de la atención a los niños y adolescentes de nuestro país. Fue una de las pioneras en la atención a los niños. Tiene un extenso currículum que creo que no voy a enumerar porque es complicado y está accesible a cualquiera. Una mujer que se formó en la década de los 70 en Estados Unidos, que montó la sección de psiquiatría del niño y adolescente de Gregorio Marañón desde 1974 hasta 2010, que la estuvo dirigiendo, y con una capacidad humana y productiva muy intensa, y de la cual yo, teniendo poquísima experiencia, esto no sé si ella lo recordará, tuve la virtud de escucharla en una charla, terminar, tener dudas de mi manejo de pacientes, acercarme, escucharme, aconsejarme, y la verdad es que pensé, yo de mayor quiero ser como ella. Así que para mí es un honor cederle la palabra y haberla invitado aquí. Pues muchas gracias, Matías, y muchas gracias a Paco por esta invitación que a mí, pues nada, me permite pues el estar con vosotros, no solamente plantearos algunos temas que a mí me interesan especialmente, sino también, bueno, pues conocer vuestra opinión. Yo no vengo aquí a dar una conferencia así en plan magistral, sino simplemente a plantear algunas cuestiones que yo creo que son fundamentales ahora mismo para la psiquiatría infantil y también para la identidad de los psiquiatras infantiles. Y cuando digo psiquiatras infantiles, pues probablemente, yo lo he titulado La psiquiatría infantil en la encrucijada, pues los psicólogos y todas las personas que trabajan con niños tal vez participan también de algunas de las incertidumbres que actualmente tenemos planteados los psiquiatras infantiles y que tiene planteada la psiquiatría infantil. Yo esta charla no sé, le decía, no sé por qué pasa esto, no tengo ni idea, a ver, se tapa la mitad, oye, espera, da la siguiente, no sea que, no, pues es esta anterior, no sé qué le pasa, bueno, misterios de la tecnología. No sé si será el programa. Es así, pues nada, eso ha sido algún fallo. No pasa nada, no pasa nada. Esta diapositiva era para comenzar comentando cómo la psiquiatría infantil, e igualmente la psiquiatría de adultos y la medicina, ha hecho algunos avances científicos muy importantes en las últimas décadas. Y ponía yo aquí, que está medio tapado, que hemos conseguido, por ejemplo, el contemplar el cerebro humano y el ver cómo funciona. Y además hay técnicas que permiten hacerlo sin dañarlo, que era uno de los deseos de Hipócrates, contemplar el cerebro humano sin dañarlo. Las técnicas de imagen nos permiten no solamente ya estudiar la estructura anatómica del cerebro, de las estructuras cerebrales, sino también cómo funcionan, y podemos ver cómo varían las imágenes de acuerdo con aquello que está haciendo el paciente o la persona. Entonces vemos cuando se les recibe estímulos de tipo emocional o de tipo cognitivo, cómo las imágenes varían. Por tanto, ese es un logro que tenemos hecho. Además, hemos conseguido también el ir relacionando poco a poco la estructura cerebral con la función y con el comportamiento. Es decir, en qué medida se correlaciona cuando cambia la conducta, cuando aparece patología o cuando se normaliza, qué cambios paralelos hay en la estructura y en la función del cerebro. Se ha avanzado muchísimo en la genética y ya comprendemos también mucho mejor cómo funcionan los genes, y algo muy importante, a medida que se ha visto lo importantes que son los genes, se está viendo cómo el ambiente es fundamental en la etiopatogenia, no solo de las enfermedades psiquiátricas, sino también de otras enfermedades médicas.
y sabemos cómo el ambiente, no del todo, pero ya empezamos a saberlo, cómo modifica la expresión de los genes, un mecanismo muy, muy importante. Es posible además, hay ya cada vez más estudios longitudinales que nos permiten saber qué pasa con los niños, con los adolescentes, pero empezando más pronto con los niños cuando tienen una enfermedad, un trastorno, un problema, cómo va evolucionando a lo largo de la vida, qué factores contribuyen a que mejore, qué factores contribuyen a que pueda empeorar. Y esto es clave para entender las enfermedades psiquiátricas del adulto, aparte de que se calcula que el 60% se va aumentando ese porcentaje, 70% de las enfermedades psiquiátricas del adulto comienzan de alguna manera en la infancia, aunque no se expresen o no se manifiesten hasta la vida adulta. Y además cada vez vamos teniendo un concepto más integral, más científico y al mismo tiempo más adecuado de las medidas terapéuticas. Posiblemente vosotros sabéis que durante mucho tiempo se ha contrapuesto el tratamiento farmacológico con la psicoterapia, como si fueran dos medidas terapéuticas distintas e incluso incompatibles. Bueno, pues ahora ya también se sabe que no solamente no son incompatibles, son complementarias, y además los circuitos cerebrales a través de los cuales actúan tanto los fármacos como la psicoterapia no son diferentes. Todo va, la palabra que cura, la palabra que alivia, también actúa a través de esos circuitos cerebrales. Ese ha sido, en mi opinión, otro gran avance. Y yo la charla la había concebido en 3 partes, tal vez si es mucho, pues acorto, porque yo soy un poco exagerada, o sea, ya os lo digo, cuando cojo un tema, wow, desde los orígenes hasta ya no sé cuándo, bueno, es una cuestión personal. Entonces yo había pensado en 3 partes. La primera, el hablar de algunas características de la psiquiatría infantil que a mí me parece que le confieren su identidad, su especialidad y su particularidad. La segunda, mencionaros solo muy brevemente algunos de los avances que se han hecho desde la genética, desde la biología molecular, para terminar luego en cómo los factores ambientales, los cambios sociales tan intensos que se han producido sobre todo a lo largo del siglo XX, en qué medida han contribuido a que surjan nuevas enfermedades y a que algunas enfermedades que ya existían sean más frecuentes, afecten a grupos más amplios de población, incluso que a veces sean más graves. O sea que este es el planteamiento que yo pensaba hacer. Pues vamos a la primera parte. Ah, pues no se ven. Hoy pues en mi... pues oye, pues qué cosa, ¿eh? Oye, pues tengo ahí otro lapicerillo, por si funciona mejor. Qué raro. ¿Le doy hacia adelante o hacia atrás? No, vale, se ha ido así. No, es que a veces está como programadas transiciones. Bueno, pues no pasa nada. Las que no se ven y nos vamos a liar la cabeza. Y ya está. Como traigo demasiadas, pues así. Bueno, una primera característica que tiene la psiquiatría, la diapositiva anterior creo recordar que lo que decía es que cualquier disciplina que pertenezca al ámbito científico tiene que regirse también por los criterios de la ciencia. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la religión, otra cosa es la filosofía, otra cosa es la poesía, que como yo os comentaré también es muy importante en el ejercicio de la medicina. Entonces, en esta diapositiva lo que yo planteo aquí es cómo la psiquiatría infantil, por un lado, en cuanto a su método, se nutre de ciencias básicas, la biología, la genética, la informática, las matemáticas, las ciencias del desarrollo humano, pero también de las ciencias aplicadas, muy importante la pediatría, la psiquiatría general, la neurología, la psicología, la sociología. Pero además tendría que haber aquí otro tercer brazo en que también se nutre de las humanidades. Porque fijaros que esas ciencias básicas pues destacan este aspecto racional y empírico del conocimiento, y mientras que las humanidades consideran que hay otros modos también de acceder a la verdad, lo cual es cierto. Y concretamente la simbolización, la intuición, el lenguaje poético, todo eso también nos permite conocer la realidad, pero lo que es muy importante es comprender que son vías diferentes, aunque complementarias.
Y el médico tiene que ser capaz de nutrirse, por un lado, de la ciencia, estar al día, saber que la psiquiatría debe basarse en pruebas, en datos, que cuando decimos que este fármaco o que esta psicoterapia es eficaz es porque ha habido una serie de estudios que han demostrado efectivamente que es eficaz, y al mismo tiempo tiene que tener esa capacidad de entender humanamente al otro que tiene delante. Aquí me parece que Einstein lo que dice es que no todo se puede medir, ni todo lo que se mide sirve siempre para comprender la verdad. Algo así. Entonces quiere decir, a veces los científicos pecan de que todo tiene que convertirse en datos, todo hay que medirlo. Entonces, es una forma de conocimiento, pero no todo lo que se mide es significativo. Y hay cosas que no se miden que son muy importantes para entender las realidades con las que nos enfrentamos. Además, la investigación en psiquiatría infantil tiene unas dificultades que son propias de la especialidad. Es difícil a veces definir qué es normal y qué es patológico. Esto una persona lo considera normal y otro dice, pues no, eso es una aberración, porque ahí hay también factores culturales, de creencias personales, pero incluso en el ámbito científico es diferente. Hay que tener en cuenta además que en los niños la sintomatología varía con la edad. Una cosa que es normal a los 3, a los 4 años, por ejemplo, coger unas rabietas tremendas que a esa edad les suele dar, o estar todo el día detrás de la madre, que no la dejan ni ir al baño, porque van detrás y tienen que entrar, pues eso ya a los 8 o 9 años pues no se puede considerar normal. Ya esas rabietas tan tremebundas de los 3 tienen que haber ido aminorando. Y eso hace que los criterios diagnósticos puedan ser adecuados para una edad, los criterios diagnósticos que usamos los médicos, pero ya no lo sean para la siguiente. Además, a lo largo del curso clínico de las enfermedades y de los problemas psiquiátricos hay etapas de mejoría y etapas de empeoramiento. Entonces, por ejemplo, se está haciendo un seguimiento longitudinal de un grupo de pacientes y resulta que a unos los puedes coger en un momento en que han mejorado claramente. Por ejemplo, pacientes con un trastorno obsesivo o con un trastorno de ansiedad, mientras que otros han empeorado. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Luego es muy alta la comorbilidad. Indudablemente hay variaciones geográficas y naturales pues, que diferencian a unas poblaciones de otras. Por tanto, en la investigación puede haber sesgos en la elección de la muestra, en el método de evaluación y estas variaciones individuales. Yo os pongo este chiste de Quino, que supongo que sabéis que le dieron el autor de Mafalda, que bueno, los que ya tenemos cierta edad pues hemos convivido con Mafalda gran parte de nuestra vida, y que le dieron el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación en este año, ¿no? Y que aparece ahí a Mafalda y dice, y estum errare humanum est, y dice, y estum, errar es humano, como se lo ponen ahí en latín, y ella contesta, decir, y esto, dice, y estum, bueno. Pero en cualquier caso, como os decía, la psiquiatría tiene que basarse en datos, en pruebas, en estudios controlados y bien hechos. Pero el médico también tiene que saber, y este es un aspecto muy importante, que toda esa información que ahora se dice basada en la evidencia no sustituye al juicio clínico. El juicio clínico es un saber que el médico va adquiriendo con la experiencia, que el psicólogo va adquiriendo con la experiencia, que se basa en los conocimientos que tiene, pero también en esa experiencia personal. Y además tiene que tener un sentido crítico respecto a lo que se publica. Y lo importante por parte de un médico, de un psicólogo, de un pedagogo, lo que sea, es que tiene que comprender bien la metodología de los estudios de investigación, para así entender los resultados y descubrir las mentiras de la estadística. Y ponía yo aquí una cita de Disraeli y decía, hay 3 tipos de mentiras: las mentiras normales, las mentiras malintencionadas y las mentiras de la estadística. Eso decía Disraeli, que por lo visto era un sabio. O sea que la estadística dice muchas mentiras, muchas. Eso incluso en los estudios sociológicos que publican los periódicos y que lo ha hecho Metroscopia o el CIS o no sé qué, pues bueno, puede haber también muchas mentirolas. Pero en los
trabajos que se publican hay que saber leerlo, por tanto hay que entenderlo, hay que saber entenderlo, y un buen médico debe saber hacerlo así. Voy a ir mirando el reloj. Como os decía, la genética, pues esto es nada, se ve que no quieren que lo leáis, pues nada, pues os habéis librado. Bueno, ha habido proyectos muy importantes en el ámbito de la genética, como sabéis, ya se conoce estupendamente el genoma humano, se conocen muchísimos de los genes, pero nos queda todavía conocer cómo funcionan, cómo interaccionan entre sí y cómo interaccionan con el ambiente. Y lo que se ha descubierto en los últimos 20 años aproximadamente es que los factores ambientales pueden modificar la función del ADN, pueden modificar la expresión de los genes. Y factores ambientales son ya los de cuando la etapa intrauterina, en el embarazo. Factores ambientales como, por ejemplo, os puedo citar el que la madre fume, el que la madre tome drogas, por supuesto, o beba alcohol durante el embarazo, y también el estrés durante el embarazo, que está muy bien estudiado. Entonces se sabe cómo estos factores ambientales modifican la expresión de los genes, van íntimamente unidos, y además los genes, en la medida que se expresan en comportamientos o en enfermedades, a su vez modifican el ambiente. Además se sabe que estos mecanismos, que se llaman epigenéticos, tienen una característica muy importante, y es que se pueden heredar. Una vez que ya se ha silenciado ese gen o ese grupo de genes, se pueden heredar y pasar a las siguientes generaciones. Pero también pueden ser reversibles, con lo cual se abren expectativas completamente nuevas para los tratamientos. Así como las mutaciones afectan la cadena de bases del ADN y ya son irreversibles, estos cambios epigenéticos pueden de nuevo normalizarse, diríamos, y eso es fundamental. Y bueno, pues factores ahí ambientales, el estrés, la nicotina, infecciones, radiaciones, virus, tal y cual. ¿Y qué trastornos psiquiátricos se han estudiado? Sobre todo, pues aquí lo leo, pues el autismo y trastornos del espectro autista, la esquizofrenia, la depresión mayor, la diabetes, el Alzheimer, una serie de enfermedades. Aquí yo era para explicar cómo en la esquizofrenia pues se ha visto cómo se perturba una proteína y una glicoproteína, la relina y una glicoproteína, y que eso da lugar a alteraciones en las estructuras cerebrales que se dan especialmente en pacientes esquizofrénicos. ¿Y en qué suelen consistir los cambios para los que estáis interesados por la biología molecular? Pues son sobre todo cambios de metilación y de acetilación del ADN, de las histonas, etcétera, que se traducen en alteraciones del sistema GABAérgico, que se conoce ya bastante más, concretamente en la esquizofrenia, de la dopamina y de otros. Bueno, esto era nada, para un montón de trabajos en los que se puede ver cómo concretamente pues, el descenso en la acetilación de histonas, se altera el núcleo accumbens, el hipocampo, la corteza prefrontal, concretamente en la depresión. Son trabajos muy complejos, muy bien hechos, y también en las adicciones pues también se altera el estriado, el accumbens, la corteza cerebral, el hipocampo, que son precisamente estructuras que están implicadas en el sistema de recompensa. Eso ponía ahí, que ya tampoco sale. Esto es un misterio, nunca me había pasado. Ya investigaré yo si es vuestro aparato o ha sido el mío, pero el mío yo lo he llevado siglos conmigo. Es vuestro aparato, algo ahí se ha colado. Como resumen de toda esta primera parte, que a lo mejor os resulta un poco ardua, pero que hay que conocerlo también, pues el deciros que lo que podemos resumir es que las experiencias individuales muy importantes, las de los primeros años de vida, las de la infancia, la adolescencia, pero se ha visto que también incluso en la vida adulta dan lugar a cambios moleculares en el ADN, que eso modifica la expresión de los genes, que eso altera la función neuronal,
que a su vez se alteran los circuitos neuronales, que se alteran las funciones como la cognición, las emociones y la conducta, y que de ahí vienen las enfermedades psiquiátricas, o es uno de los mecanismos de las enfermedades psiquiátricas. Cambios moleculares, la biología molecular, que es importantísima y que da lugar a todo eso. Yo ponía aquí que tal vez la genética y la biología molecular van a representar un cambio de paradigma, una nueva visión, van a aportar una nueva visión para la psiquiatría infantil y para la psiquiatría del siglo XX y del siglo XXI, que es en el que estamos ya. Y os decía que al mismo tiempo que se conocen estos factores genéticos, estos mecanismos de modificación de la expresión de los genes, etcétera, etcétera, también se ha visto cómo los cambios sociales influyen en la prevalencia de las enfermedades, en la gravedad que tienen, en la virulencia con la que se presentan. Y este tema se estudia no solamente desde la medicina y la psiquiatría, te puedes sentar ahí, que es más cómodo, también se estudia desde la sociología, la economía, la antropología, la historia, etcétera. Y hay hipótesis nuevas o relativamente nuevas, pues aquí también se ha borrado, pues que plantean este tema. Esto es para ver cómo el Pithecanthropus, aquí, o sea, aquí están nuestros antepasados. Hace poco oí una conferencia pues de un ilustre neurólogo de Estados Unidos que era creacionista, que no creía en la evolución. Yo me quedé patidifusa, pero hay de todo en esta vida. Pues no creía, ya que todos decía que nada teníamos que ver con nuestros antepasados, que eso era todo una trola. Bueno, como yo sí que creo, y Darwin, yo creo que en fin trabajó bastante el hombre, pues bueno, pues aquí como veis, este es el Pithecanthropus que se pone de pie, lo cual permite que ya las extremidades anteriores sirvan solo para coger y no para caminar. Esto permite esta posición en bipedestación, el desarrollo sobre todo de la corteza prefrontal, y entonces va evolucionando, se pasa de una sociedad de cazadores y recolectores a una sociedad de agricultores, y entonces este grupo de estudiosos que yo os mencionaba plantea una hipótesis. Primero dicen que la vida moderna, dicho así en tal, que comenzó hace 10.000 años. Hace 10.000 años, que es cuando comienza la agricultura, y es cuando pues el Homo sapiens se establece, lo cual supone un cambio tremendo en todo. Se asienta, empieza a cultivar el campo, sigue cazando, pero eso además permite ya unas relaciones de grupo diferentes, distintas, y ya surgen nuevos conceptos como nosotros, ellos, el bien, el mal. Aparecen por fin o por primera vez las jerarquías, el fuerte, el débil, el que se somete, al que se somete, etcétera, etcétera. Es decir, que este cambio evolutivo es trascendental hace 10.000 años. Y aquí pues ya hemos llegado al hombre tecnológico, ¿no? Y la pregunta es, esta vida moderna, que además se ha acelerado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que ya luego me referiré a ello, esta vida moderna exige del ser humano una capacidad de adaptación excesiva. Esta vida moderna en la que estamos todos metidos, yo creo que no nos libramos nadie. Vosotros un poco más, porque vivís aquí en Castellón muchos y tenéis un clima estupendo, es una ciudad sosegada, o mucho más sosegada que las grandes urbes, como puede ser Madrid, ¿no?, que es donde vivo yo. Entonces, esta vida moderna, tal como la hemos concebido, nos exige adaptarnos en exceso. ¿Han aparecido como consecuencia de esto nuevas enfermedades? Este medio ambiente en el que vivimos es tan distinto, está tan alejado de aquel medio natural del que procedemos, que podemos decir que es inhumano. Otro que se ha borrado. Entonces aquí es para decir pues que aquí está comienza ya la industrialización, a continuación surgen las grandes urbes, además de las grandes urbes hay cambios también
en el sentido de los valores. Lo que se consideraba antes un valor deja de ser valor, o se cambia por otro, o se modifica, cambia el papel de la mujer, se produce una profunda secularización, lo cual también, y tenemos además la invasión de la tecnología, que contribuye a modificar nuestras vidas y que también contribuye a el que surjan nuevos modos de encuentro personal, de comunicación, etcétera, que indudablemente son distintos, puesto que son a través de aparatos, que la comunicación personal. Y surgen nuevas enfermedades. Y como veis, estas nuevas enfermedades son desde las cardiovasculares, las metabólicas, la obesidad, la hipertensión y el cáncer, enfermedades autoinmunes y muy en concreto la ansiedad y la depresión. Y además algunas de estas enfermedades médicas también al aumentar han contribuido a que aumenten los trastornos de ansiedad y concretamente la depresión. Y me voy a centrar ahora ya en la depresión. Una primera parte que se refiere a ¿es una enfermedad de la vida moderna? ¿Qué cambios en la vida actual pueden contribuir o qué características tiene la vida actual que pueden contribuir a que la depresión haya aumentado? Y voy a terminar con la perspectiva filosófica o la reflexión, porque también los filósofos también se plantean y reflexionan sobre estos temas y en concreto sobre esta vida actual. Y os pongo aquí otra, de nuevo a Mafalda, el que dice: me pregunto si la vida moderna no estará teniendo más de moderna que de vida. Así que pues aquí cada cual que lo piense. Entonces la depresión ciertamente vamos a preguntarnos desde cuándo existe, ha aumentado y qué relación puede tener con estos nuevos estilos de vida. ¿Desde cuándo existe? Bueno, pues fijaros, ya Hipócrates en el siglo V a.C., en uno de esos aforismos recogido en los escritos hipocráticos, dice: cuando el miedo y la tristeza duran tanto tiempo, entonces se trata de la melancolía. La melancolía, que es como se ha denominado a la depresión en psiquiatría pues hasta hace 4 días, y se puede seguir denominando, por supuesto. Y aquí yo os pongo también 2 escritores españoles, Andrés Velázquez, que tiene el libro de la melancolía en el siglo XVI, y Alfonso de Santa Cruz, también en el siglo XVI, que habla del diagnóstico y curación de las enfermedades melancólicas. Y este libro además es muy bonito porque son 7 diálogos entre un maestro y un discípulo. Entonces el discípulo va preguntando y el maestro le va explicando pues al estilo de los diálogos de Platón. Y luego tenemos pues el libro de Robert Burton de Anatomía de la melancolía, pues que es también un referente, que además él sufrió depresión. Robert Burton la conocía muy bien, y entonces aquí hay una cita de él que no aparece y que dice más o menos: no veo que pueda yo dedicar mi vida a algo mejor que descubrir los medios para prevenir y para curar esta enfermedad tan tremenda que afecta a tantísima gente, que produce tanto sufrimiento. Y fijaros que estamos en el siglo XVI, que parece que no tenía que afectar a tantos. Aquí nos hacemos la primera pregunta: ¿qué ha pasado con las tasas de depresión a lo largo del siglo XX? Bueno, pues lo que se ha visto, comenzaron a hacerse los primeros estudios después de y se compara sujetos que nacen después de la primera, no, incluso antes de la Primera Guerra Mundial o antes y durante, después los que nacen después, los que nacen después y los que nacen después. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que los que nacen a finales del 19 y principios del 20, las tasas son bajas, y ya las mujeres, que son en puntitos suspensivos, tienen tasas más altas que los hombres. Seguimos a los siguientes. Han aumentado ya un poco, y ya las mujeres están por encima de los hombres. Y cuando ya llegamos al final, a los nacidos a partir del año 57 hasta el 63, estos son los hombres, estas son las mujeres, y como veis han aumentado las tasas de depresión y ya empiezan a afectar más al sexo femenino. En este otro estudio, se ha borrado aquí la referencia, pero es igual, pues se ve como los nacidos
a partir de 1940 y los nacidos antes de 1940. Como veis, las tasas de depresión son más bajas en estos que en estos, que son más altas. Por tanto, a lo largo del siglo XX, cuanto más tarde se nace, las tasas son mayores. Pero además se ve que también afecta a los familiares. Estos son los familiares nacidos después de 1970 y estos los nacidos antes. Quiere decir que la depresión a lo largo del siglo XX afecta cada vez a niños más pequeños y afecta cada vez más a los familiares. Otro grupo de estudios posteriores, y que son algunos de ellos, no, estos en concreto son todos longitudinales, por tanto tienen mucho valor, pues se ve que la depresión ha pasado de ser de un 3% en 1992 a un 7% en el 2002. Y cuando se hacen estudios en jóvenes, pues se ve que los jóvenes tienen un riesgo 6-8 veces mayor en 2007 de sufrir depresión que en los años 40. Y en un estudio sueco, pues también, que estos hacen unos estudios de cohortes extraordinarios, los suecos, pues se ve que también el riesgo de sufrir depresión en nuestros jóvenes es mayor que antes. Explicaciones. ¿Por qué ha aumentado la depresión? Posible explicación. Porque han aumentado otras enfermedades psiquiátricas que se suelen acompañar de depresión. Es una explicación, ciertamente. ¿Y cuáles en concreto? Bueno, pues el consumo de drogas, que ha pasado de un 10 a un 26% en los jóvenes, en este estudio en concreto. Los problemas de ansiedad en los niños, que también han aumentado, una desviación estándar en 40 a 50 años. Y otra razón, el que ha habido un aumento de la conflictividad familiar. Hay muchos más hogares monoparentales en que los hijos viven solo con un adulto, bien sea el padre o bien sea la madre, y han aumentado los conflictos en la familia porque vivimos en una época más compleja, más problemática. Entonces, estos estudiosos que yo os mencionaba antes, sociólogos, economistas, etcétera, plantean esta hipótesis. Ellos dicen, probablemente una de las razones por las que ha aumentado la depresión es por este alejamiento progresivo del medio natural, del modo en que antes se vivía, que ha contribuido a que sea así. Aquí también se ahorra un poco, pero no importa. Es para ver que precisamente, y de un modo curioso y paradójico, las tasas de depresión son más altas en los países más ricos, en los que tienen un Producto Interior Bruto, que eso los estudios que hacen los economistas, que eso vamos, va a misa por lo que estos dicen. Pues mirad, Australia, Europa, Canadá, Estados Unidos son aquellos que tienen un Producto Interior Bruto más alto, son los más ricos, y al mismo tiempo son los que tienen tasas más altas de depresión, que esto se ve aquí, se ve cómo va aumentando en función del Producto Interior Bruto y aumenta el riesgo de vida de sufrir depresión. Aquí tenemos, me parece que es Estados Unidos, sí, hay Estados Unidos, Holanda, que también son muy ricos, Francia, y luego tenemos aquí, por ejemplo, a la República Popular China y Nigeria. Pero cuando se estudia y se comparan estos países ricos con los y yo que me he dejado, que lo había traído en papel, que me lo he dejado en... Esto es una prueba de esfuerzo, Os lo voy a contar. Esto es una prueba de esfuerzo. A ver, ¿qué cambios se han producido en nuestro medio ambiente? Vosotros pensad, por ejemplo, la vida que llevaban vuestros abuelos. Muchos de ellos vivirían en el campo, muchos de ellos se dedicarían al mundo agrícola, etcétera. Y la vida que lleváis vosotros, ¿no? Y la vida que pueden